todos, todas, si es que no todas, no, todas las personas iban a venir. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, porque la mayoría no lo conocíais. Pero caras muy jóvenes, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Que haya juventud, porque si no hay juventud no hay futuro. Del futuro que todo el mundo habla, y nunca ha estado nadie en el futuro, pero todo el mundo habla del futuro. Todos queremos, por lo menos, llegar al futuro, ese futuro que no sabemos dónde está. Lo primero, el saludo de nuestro presidente. Yo soy el presidente adjunto, nada más. Nuestro presidente, que lo tenemos por Brasil, por una larga temporada, pero sigue desde ahí muy pendiente a los actos que se van desarrollando. No en balde, él los aprobó como presidente en la Junta Directiva. Nuestra inquietud siempre es la cultura. Y aquí, en este Salón Príncipe de Asturias, se imparte mucha cultura, día a día. Es extraño, es raro el día que no hay un acto y son actos de nivel. Si os hacéis socios, lo vais a disfrutar. También podéis venir sin serlo, naturalmente, pero nos gustaría ver aquí muchas caras jóvenes para que esto no tenga riesgos de tener que cerrar un día. Viejos somos muchos, entonces necesitamos que os incorporéis la juventud, toméis las riendas en un futuro próximo y que el Centro Asturiano siga siendo un referente, una embajada, digámoslo, de Asturias en Madrid. Nuestra inquietud no es por nosotros mismos, porque nosotros mismos no nos valoramos. Nosotros trabajamos por y para los emigrantes asturianos y luego todos los allegados, porque naturalmente no cerramos las puertas a ninguna persona que quiera ser socio del centro, siempre que asuma que está en un centro asturiano y que va a haber muchas cosas de Asturias. Por lo demás, nosotros el DNI o pasaporte, porque tenemos socios extranjeros que no tienen DNI, tienen pasaporte, solo lo utilizamos para hacer la ficha. Por lo demás, nos importa muy poco dónde haya nacido, siempre que se adapte a las características de lo que es un centro, en este caso, asturiano. Pues nada, lo dicho, que nos vemos muchas veces, que os hagáis socios todos, y veréis que bien lo vamos a pasar. Aquí hay una gran oferta, lo vuelvo a decir, una gran oferta cultural. Luego tenemos una finca donde se pasa muy bien durante todo el verano, y bueno, todo el invierno, pero bueno, durante todo el verano, porque tenemos 3 piscinas de verdad, agua depurada de verdad, donde no hay cloro prácticamente, es ya tipo salada, que es más sana. Hay 10 canchas de tenis, 10 otras tantas de fútbol sala, pádel. En fin, tenemos una oferta grande. Un restaurante para 300 personas, que si queréis hacer ahí bodas, bautizos, comuniones, lo tenéis el sitio, tenéis el espacio, ahí se aparca de maravilla. Y creo que realmente por 22 euros, que es lo que paga una familia nuclear, seguro que sabéis todo lo que es, un matrimonio y sus hijos. Por ese precio no se puede esperar tanto como el que se da aquí. No sé cómo lo hacemos, no lo sé. Estamos dentro y no sé cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Bien, bueno, hoy tenemos aquí la presentación de un libro escrito por una persona que, por los conocimientos escasísimos que tengo de él, de esa persona, ha escrito un libro porque no todos somos marcados por la fortuna de la primitiva, algunos somos marcados por otro tipo de suertes o infortunios, y supongo que en esa
esa vicisitud no grata le ha llevado a escribir este libro. Creo, esto es un pensamiento mío, yo no lo sé. Luego, ahora Carmen nos lo va a decir. Bueno, no sé lo que nos va a decir, también me estoy metiendo en harina de un costal que no sé, igual no se va a hablar de toros, pero no creo que no. Bien, bueno, la presentación del libro es de Juan Rico Ordaz, aquí a mi derecha, que seguro que lo conocéis mejor que yo no tenía la suerte de conocerle hasta hoy. El título es ¿A qué hora llega papá?, editada por Curere. Intervendrá, además del autor, Carmen María Pérez Quintana, que es prologuista del libro, y es una psicóloga de la Asociación Galván, autora, bueno, vuelvo a decir, del prólogo. La recaudación de este libro, hay que comprar muchos, hay que comprar muchos porque tiene una finalidad muy positiva. Va destinado a las siguientes asociaciones: Fundación Pequeño Deseo, asociación, es que sin gafas no veo ni para palpar. Entonces, bueno, sí, lo voy deduciendo. A ver, íbamos por Asociación Curere, palabras que curan, y Asociación Galván, de niños con carácter principalmente con cáncer, principalmente de Asturias. Creo que la finalidad requiere vender mucho. Los libros se escriben para venderlos, pero en este caso con mucho mayor motivo. Entonces, rasquémonos un poquito el bolso y tiene que vender. Bueno, supongo que tienes libros a la venta, ¿no? Sí, ahí los tengo atrás. Sí, bien. Pues muy bien, pues nada más. Yo ahora voy a escuchar y aprender de Carmen María Pérez Quintana, que nos va a ilustrar. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos y compartir unos momentos que espero sean especiales y sobre todo que os vayáis con la sonrisa de Guille y que deje en vuestros corazones la misma huella que ha dejado en el mío. Hoy nos acompaña Juan, el padre de Guille y autor del libro ¿A qué hora llega papá? Este libro se escribió como parte de la terapia que Juan estaba siguiendo conmigo y su familia, con la terapia de duelo. La terapia de duelo es una terapia difícil donde hay mucho sufrimiento, pero como se le daba también escribir, se lo propuse y aceptó, y a día de hoy estamos aquí. El libro tenía dos objetivos principalmente: ayudarle en la terapia a él y a su familia, y en especial ayudar a otros padres y madres que estaban pasando por lo mismo o que iban a pasar, pues que por lo peor que le puede pasar a una persona, que es perder a un hijo. Pues a día de hoy puedo decir que esos dos objetivos el libro de Juan los ha cumplido con creces. Pues en la consulta su libro lo utilizo para ayudar a otros padres y madres, en el grupo de duelo también se utiliza y está dando muy buenos resultados. De la mano de Juan y de la sonrisa de Guille, conocemos a una familia feliz, unida, con mucho amor, y un día de repente irrumpe el cáncer y lo descoloca todo. A lo largo del libro pues, se puede ver todas las etapas del cáncer: el diagnóstico, el tratamiento, recaída, más tratamiento y al final pues la muerte. Pero en mi caso, después de leer el libro y en mi día a día viendo tantos casos a lo largo de 12 años ya en Galván, pues la sensación que me quedó y el sentimiento no fue de pena ni del dolor tan tremendo que supone la pérdida de un hijo, sino que fue de fascinación por Guille, de su sonrisa y de su gran corazón. Y a partir de ahora me voy a centrar en hablar de Guille. Yo a Guille no le conocí en persona, solo tengo una imagen de él con vida, que es en los últimos momentos en la habitación. Estaba la habitación abierta, había entrado un enfermero y yo estaba con su oncóloga en el pasillo. La imagen que tengo de él es en esa habitación rodeado de su familia, pocos días antes de fallecer. Pero sin embargo puedo decir que sí que lo conozco. Lo conozco a través de las palabras de Juan, a través de las palabras de su madre, María José, y de su hermana Alicia. Y a través de cada capítulo del libro. Cada capítulo que iba leyendo me daban más ganas de seguir leyendo el siguiente, de conocer qué nuevas aventuras iba a vivir Guille con su padre,
qué planes tenía Guille, porque era un chico que siempre estaba con planes a pesar de momentos difíciles, y también qué objetivos se ponía. Y algo que me admiró mucho de él es la capacidad que intentamos los psicólogos que ejercemos la clínica, que nuestros pacientes pues desarrollen lo máximo posible, que es la resiliencia, la capacidad de hacer frente a situaciones muy difíciles. Y puedo decir que Guille lo cumplió con creces. Para mí Guille es un ejemplo de vida. Me encantaba su forma de vivir y de hecho yo a algunos de mis pacientes lo pongo como un ejemplo de vida. Y Guille, en mi día a día, en la práctica de la clínica, pues me acompaña. Me acompaña cuando muchas personas me preguntan que cómo puedo seguir ejerciendo la clínica al estar en contacto con tanto dolor, porque ya cuando a una familia le diagnostican cáncer en su hijo, pues es muy doloroso. Y cuando el desenlace es el fallecimiento, pues es lo peor que le puede pasar a una persona. Pues yo les contesto que gracias a momentos como este, que estamos compartiendo aquí con Juan, con Guille, con todos los miembros del grupo de duelo, que ellos mismos han bautizado como un paso adelante. Yo creo que el nombre ya es bastante significativo. Que unos padres que han perdido un hijo llamen al grupo de terapia de duelo un paso adelante, creo que ya quiere decir bastante. Y gracias a eso, pues, puedo continuar en mi profesión y además con mucha gana. Y Guille me acompaña, por ejemplo, cuando organizamos un encuentro entre grupos de duelo de distintas provincias. Entre mi compañera psicóloga de Aspanoa, de Zaragoza y yo, pues claro, nos planteamos cómo lo podremos hacer, saldrá bien, responder a la gente. Y yo me paré a pensar y digo, ¿qué haría Guille? Pues adelante, pues y adelante. Y así fue y la verdad que salió bastante bien. Vamos a hacer la segunda edición ahora. Y ya sin más, yo quiero que vosotros conozcáis a Guille y que os enamore igual que me enamoró a mí su tesón, su energía y su ejemplo de vivir. Así que ya te cedo la palabra, Juan. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, que esto es parte de la terapia, que Carmen me manda siempre decir cómo me siento cuando voy a empezar o terminar pues la terapia, y no puedo decir bien. Lo primero, que me siento emocionado, muy nervioso porque no me gusta nada hablar en público, y desde luego que orgulloso, ¿no? Quiero dar las gracias al Centro Asturiano por tener la oportunidad de presentar un libro que yo escribí en Madrid, que eso a mí me suena ya a palabras mayores. Y no quiero empezar a decir nada sin nombrar a Cristina, a Jesús, a Dani, a Iván, a David, a Jimena, a Darío, a Manu, cuyos padres a lo mejor no escribieron un libro, pero que siempre que presento el mío, pues están con nosotros, ¿no? Yo quiero decir que A qué hora llega papá no es un libro triste, porque Guille no era una persona triste, todo lo contrario, ¿no? Entonces, que si no leísteis el libro, que os enfrentéis a él como, pues no sé, como una historia de esperanza, una historia de vida, o la historia de una sonrisa que a muchos, a mí el primero, me enamora, ¿no? Bueno, pues estoy casado con María José, tenemos 2 hijos, Alicia, que tiene 25 años, esta debe ser la 10ª presentación del libro y todavía no pudo estar nunca, tiene un examen creo que el lunes y entonces también se la pierde, el año pasado estaba en Polonia, tampoco pudo ir a ninguna, bueno, pero que obviamente pues también está conmigo, ¿no?, en la presentación. Y Guille, que es el protagonista de A qué hora llega papá, el día que cumplía 16 años, que era el día 1 de octubre del año 2012, le diagnosticaron sarcoma de Ewing, que es un cáncer que afecta a las extremidades de los niños principalmente, ¿no?, o de adolescentes. Esto de las fechas es significativo para nosotros, no sé por qué, o especial, porque Guille era especial. Le diagnosticaron el día de su cumpleaños, de hecho el primer ingreso lo hizo el 2 de octubre porque el 1 su oncóloga le dio permiso para no empezar justo el día de su cumpleaños. Ingresó por última vez el día 20 de diciembre del año 2014, que es el día de cumpleaños de Alicia, y se murió el día 26 de diciembre del año 2014 también, que es el aniversario de bodas
de María José Guille, ¿no? Es que Guille todo lo hacía especial. Bueno, pues cuando a una familia le llega una noticia, un diagnóstico, como nos pasó a nosotros, pues desde luego que lo primero que pasa es que se revuelve completamente la escala de valores, ¿no? Empiezas paradójicamente a disfrutar de lo que de verdad importa. Se te hace una herida honda, deja de tener sentido las cosas que a lo mejor antes tenían demasiado sentido, el trabajo o las discusiones de tráfico o la política o yo qué sé, y te centras en lo que verdaderamente te llega dentro, que es tu familia. Y aunque tienes esa herida tan grande dentro, yo no sé lo que daría por volver al 1 de octubre del año 2012, por volver a vivir cada segundo con la misma pasión que lo vivimos desde el día que a Guille le diagnosticaron, ¿no? Yo creo que si puedo decir algo bueno del cáncer, que no lo tiene, es que a mí, supongo que a María José y a Ari también, nos enseñó lo que quiere decir querer desde dentro, ¿no? No dejar la vida pasar y te quiero mucho y mañana no me acuerdo de que lo dije, sino de que cada segundo tiene sentido en la vida. Bueno, pues estuvo 2 años de quimios, radios, morfinas, máquinas que pitan, visitas al hospital, de vivir eso con esa pasión y no sé, que tus prioridades cambien tantísimo. La verdad es que 6 meses antes, 8 meses antes de que falleciera, sabíamos que el final de Guille iba a ser ese. Él nunca lo supo. De hecho, sus últimas palabras, curiosamente, después de estar ya sedado, se despertó y dijo: tengo un proyecto nuevo. Nos fuimos a escuchar el proyecto y se volvió a dormir, pero ese era Guille, sus proyectos en todo momento. Pues yo tenía muchísimo miedo, yo tengo muchísimo miedo a la muerte, yo personalmente, ¿no? Y en esos momentos tenía muchísimo miedo a la muerte de Guille, no sabía cómo lo íbamos a afrontar. Bueno, teníamos claro con el equipo médico, al que solo tengo palabras de agradecimiento, teníamos claro que no queríamos ni que supiese que su final iba a ser ese, que nunca lo supo, y que no sufriera. Y lo conseguimos, ¿no? Pero yo tenía muchísimo miedo al momento justo de la muerte y puedo decir que eso, bueno, a lo mejor también porque era Navidad, pero yo creo que eso es la exaltación o la expresión de lo que significa la palabra paz para nosotros 4, ¿no? Yo sé lo que es un mundo de 4, puedo presumir de muchas cosas, ¿no? Por lo menos de saber lo que es sentir paz en una familia, ¿no? Y eso es, yo creo, que uno de los mejores regalos que nos hizo vivir. Bueno, pues después, cuando vives esos 2 años con tanta pasión, cuando estás tan enamorado de la vida y de tu familia, pues parece que te caes al abismo cuando todo eso termina. Y dices, bueno, pues me toca seguir viviendo mi vida pues como un espectador, ya dejarla pasar y ya no como un protagonista, ¿no? Y así hicimos, pues dejar la vida pasar, ir al trabajo, querernos mucho, estar juntos, pero era lo que nos había tocado, ¿no? Sin embargo, hubo varias asociaciones que se pusieron en contacto con nosotros pues para tratar de gestionar el duelo, ¿no? Para tratar de superar el fallecimiento de un hijo, si es que se puede superar. Entonces, la asociación Curere se puso en contacto conmigo, no sé si más allá de una asociación que
como se dice su subtítulo, Palabras que curan, a través de testimonios en internet, tratan de que la gente con el testimonio de otros pueda afrontar situaciones difíciles, y me propusieron escribir mi testimonio. Entonces un día cogí un papel, bueno, tengo que decir que esto que dice Carmen, que yo que escribo muy bien, yo no escribí en mi vida, sinceramente. Bueno, pues ese día escribí en un papel lo que yo sentía, un folio nada más, se lo mandé, y luego se convirtió en el epílogo del libro, y se lo envié a Carmen, y me dijo que por qué no escribía un libro, un día haciendo una terapia, ¿no? Pues mi reacción es la misma que si a cualquiera de vosotros cualquier día alguien le dice que por qué no escribes un libro, a no ser que seáis escritores, pues porque, no sé, no entra dentro de mis planes, no se me había ocurrido nunca ni construir una casa, ni cada uno, bueno, pues tiene un rol en la vida y el mío no era escribir libros. Pero no sé por qué ese mismo día llegué a casa rumiando así, en vez de ir comentando con María José en la experiencia de la terapia de ese día, o qué nos habían dicho, o lo que fuera, en que compartíamos. Llegué a casa, después de ir así medio callado en el coche, y dije, pues voy a escribir un libro. Y escribí el título de los 26 capítulos que tiene el libro. Tenía claro que tenía que tener 26 capítulos, porque el 26 es ya un día muy especial, y dije, bueno, pues 26 capítulos. Y voy a pensar en 26 momentos en los que disfruté especialmente de Guille desde que le diagnosticaron la enfermedad, ¿no? Y puse el título, y además quería poner títulos, como no soñaba en que fuera a publicarse nada, a poner títulos graciosos o de expresiones incluso soeces que tenía él. Y bueno, al final lo hice así un poco más neutro y empecé a pensar cosas. Pues el primero es el capítulo 21 del libro, que se titula La mejor pizza del mundo, porque me vino a la cabeza un día a mediados de noviembre del año ya 2014. Habíamos podido comprarle a Guille un coche nuevo con todo nuestro esfuerzo, y me propuso que fuéramos a dar una vuelta, porque él en el coche se sentía libre, ¿no? Y vamos a decir uno más, ¿no? Bueno, pues me propuso ir al centro comercial al lado de Oviedo, una tarde de noviembre, a las 7 de la tarde así, que estaba diluviando. Por supuesto que le dije que sí, porque claro, me encantaba estar con él. Y ahí ya fuimos con la música a todo volumen y disfrutando, y cuando íbamos a entrar en la desviación me dijo, ¿y por qué no seguimos a la Concha Ardedo, que es donde veraneamos? Y dije, pues claro, como no vamos a seguir a la Concha Ardedo, vaya aventura que vamos a vivir con esta lluvia. Lo más horrible era parece lo de 8 apellidos vascos, ¿no? Con todo ahí cayendo al bestia. Y dije yo, claro, hombre, pues vamos a la Concha Ardedo, pues lo vamos a pasar fenomenal. Llamamos a María José para decirle que íbamos a tardar un poco más de lo esperado, y cuando estábamos a punto de coger la desviación dice, ¿y por qué no seguimos hasta Ribadeo? Que es el primer pueblo de Galicia ya, que me dijeron que hay una pizza excelente y tal. Pues a Ribadeo, por supuesto que sí. Disfruté de ese viaje como, no sé, iba cantando en el coche la voz en grito, disfrutando de su coche nuevo, pensando en todo lo que tendría la pizza que se iba a comer, que luego casi no se la podía comer, y era una pizza con patatas, picadillo, bueno, no os lo podéis imaginar todo lo que había allí. Conduje yo a la vuelta, no paraba de cantar hasta qué bien me siento, qué feliz soy, decía una canción que ahora mismo no recuerdo, pero me sigue sonando así un poco. Y estaba escribiendo ese capítulo, el que luego fue el capítulo 21, y estaba disfrutando pues como disfruto ahora contándolo, ¿no? Dije yo, esto me está empezando a gustar. Entonces, pues cada 2 días, cada semana, cuando llegaba a casa, me acordaba de algo y lo plasmaba en el papel, y yo me trasladaba a haberlo vivido con Guille y lo disfrutaba como un loco, ¿no?
Pues así nació el libro. Se lo iban mandando por capítulos a Carmen, que disfrutaba como yo, por lo menos eso era lo que me contestaba, y a otra amiga, una Ursulina del colegio, que me pedían el siguiente capítulo, como si fuera así por fascículos y tal, y yo iba disfrutando de escribir el libro, ¿no? Entonces, el primer motivo, desde luego, de haberlo escrito es terapia personal, y a mí me encanta. De hecho, soy mi mejor lector. Sigo leyéndolo muchas veces por la noche, me leo algún capítulo y me divierto muchísimo. Esto no lo dice ni Cervantes. Bueno, el segundo motivo es para ayudar a otros, ¿no? A mí ahora, mirando para atrás, me llama la atención cómo puede haber gente tan buena que de una forma altruista, sin esperar nada a cambio, te ofrecen tantas cosas, ¿no? Por ayudar, nada más que por ayudar. La Asociación Galván es una asociación de niños con cáncer del Principado de Asturias, que pertenece a la Federación de Asociaciones de España, de la que Guille tuvo una noticia así de pasada, pero en la que no quiso pertenecer, porque lo suyo era una cosa pasajera y no se va a meter en esto de niños con cáncer, que suena demasiado grave, o él no quiso saber nada de Galván, pero Galván sí quiso saber de nosotros. Y cuando pasó el tiempo después de fallecer Guille, pues se pusieron en contacto con nosotros, bueno, con María José exactamente, pero rechazó la ayuda. Estaba en estas que había dicho yo, que os dije antes, de seguir con la vida que nos había tocado. Esto no tiene solución, vamos a decir así, aunque no me deje Carmen. Pasó otro año y medio así, y dijimos, bueno, pues vamos a probar, porque además María José empezaba a sentir síntomas físicos del duelo que estaba sufriendo, voy a decir inconscientemente, ¿no? Entonces yo dije que bueno, que iba a ir por acompañarla, y no solo la acompañé, sino que cuando me dijo Carmen las primeras palabras, de las que no me acuerdo, algo me sacó de dentro que me hizo llorar mucho, y dije, jolín, pues de verdad debe ser que también necesito ayuda, así que vamos a venir a Galván, ¿no? Hoy, aparte de las terapias individuales que seguimos teniendo, pertenezco al grupo de duelo que nombró antes Carmen, donde no sé cuántos somos, 10, 12, 14, 20 personas, hablamos el mismo idioma, y sin tapujos y con orgullo hablamos de nuestros hijos, porque esto es una cosa que pasa cuando se muere un hijo, ¿no? Que recibes muchísimo apoyo del exterior, pero luego, quizá por no hacerte daño, quizá porque la vida sigue para todos menos para ti, dejan de nombrarlo, ¿no? Y poco a poco, con el tiempo, en nuestro caso Guille va desapareciendo. Es alguien que terminó en el 2014 para el resto de las personas, ¿no? Y para la familia, que es alguien al que quieres encima más todavía cada día y que tienes presente más todavía cada día, pues ese silencio, esa dejadez, que no estoy criticando, sino todo lo contrario, porque es supuestamente por tu bien, pues te hace más daño todavía, ¿no? Bueno, y en este grupo de duelo, pues eso, hablamos el idioma de nuestros hijos y disfrutamos diciendo lo buenos que son o lo traviesos que eran o lo que sentimos en cada momento, ¿no? Aquí bueno, yo creo que gracias a Galván aprendí, mirad, cuando se muere una persona, y especialmente con un hijo, te quedan afectados, pienso yo, los 5 sentidos, ¿no? Porque dejas de tener el contacto físico, o sea, el sentido de no ves a esa persona y tratas a lo mejor de buscarlo en fotos o vídeos, y eso hace un poco de daño, el sentido de la vista. El del oído, porque y para mí sigue siendo algo especial. Tengo audios de WhatsApp y a veces los pongo porque no quiero nunca olvidarme de su voz, ¿no? El tacto, porque
alguien que está por aquí me dijo una vez, después de leer un libro así en un WhatsApp, tengo muchísimas ganas de ir corriendo a mi casa y abrazar a mis hijos, ¿no? Pues eso es una de las cosas que yo perdí, lo de la piel, ¿no? El contacto con la piel, que se echa mucho de menos. El olfato, no sé si os pasó, bueno, supongo que con un hijo, y espero que no, sino con algún ser querido, pierdes cómo huelen las personas, que las personas olemos y tenemos un olor especial que a los que queremos nos encanta, ¿no? Y abres los armarios para oler la ropa, o bueno, eso se va perdiendo. Y por último, el sentido del gusto, porque yo creo que no hay nada que sepa mejor que el beso de un hijo o de un hijo a sus padres, ¿no? Y Carmen nos lo hizo cambiar por el sentido del alma, que puedo presumir de que me quedé sin los 5 sentidos y gané el 6º, que es querer desde el alma. Y eso es lo que aprendemos en Galván, ¿no? Bueno, pues curé de Galván y me toca la Fundación Pequeño Deseo, que se dedica a cumplir deseos de niños con enfermedades graves. Está por aquí Leticia, que pertenece a la Fundación Pequeño Deseo. No pudo venir Cristina. Supongo que están súper orgullosos de su trabajo y de lo que hacen, pero pobres ellos no tienen ni idea de lo que hacen. Ellos creen que hacen una maravillosa labor. Ay, me voy a emocionar. Pero lo que hacen no tienen ni idea de lo que es muchísimo más de lo que ellos se piensan, ¿no? En mayo del año 2012, una responsable de la Fundación Pequeño Deseo se puso en contacto con María José en el hospital para explicarle que era, se llama Camino, que nosotros le llamamos el hada madrina ya, para decirle lo que era la Fundación Pequeño Deseo y si queríamos que a Guille le concedieran un deseo. Le dijimos que por supuesto que sí. Entonces el plan era, bueno, si me enrollo mucho me cortas, Carmen. El plan era hacerse pasar por maestra, psicóloga o lo que fuera del hospital, tener una entrevista con el niño, en este caso con Guille, y saber cuál es su deseo más profundo, ¿no? Lo que más le gustaría hacer en la vida. Bueno, esto teníamos clarísimo cuál era, pero bueno, le dejamos a ella porque los padres, cuanto menos intervengan mejor, no vaya a ser que el deseo sea del padre o de la madre, ¿no? Bueno, pues tuvo esa entrevista, tuvimos que estar en casa, un día quedamos en casa a las 5 de la tarde, porque iba a venir la psicóloga. Imaginaos el cabreo de Guille, que no necesitaba ningún psicólogo, que no estaba loco. Empezó a hacer cosas raras ya cuando... Bueno, Camino tiene muchas virtudes, pero la puntualidad no es el que más tiene. Había quedado a las 5 de la tarde, y media estaba Guille haciendo cosas raras, y no estoy loco, que bueno, en fin. Llegó por fin una señora que se bajaba de una furgoneta con una escalera encima de la furgoneta, que dijimos, ¿qué será lo de la Fundación Pequeño Deseo? Bueno, estuvo en nuestra casa, habló con nosotros un rato y dijo que necesitaba 5 minutos, no, que necesitaba media hora solas para hablar con Guille y hacer una entrevista disimulando que era psicóloga. Bueno, pues estupendo. A los 2 minutos salieron ya de la entrevista y ya teníamos clarísimo, ya tenía ella también clarísimo cuál era el deseo de Guille, que era conocer a Rory McIlroy, que es, bueno, en esa época era el número 1 del mundo y que pronto lo va a volver a ser. Esto era más o menos el mes de abril o así, y sinceramente a nosotros 4 se nos olvidó el deseo de Guille porque estábamos en otras historias, ¿no? Supongo que estaría la Fundación Pequeño Deseo trabajando en ello. Ahora ya sé que estaba trabajando el hada madrina, la Fundación Pequeño Deseo y otros ángeles que hay por el mundo, ¿no? Bueno, pues de repente un día de julio, en estas estábamos con radioterapia, me llaman por teléfono y me dicen, pasado mañana te vas a Escocia con Guille a conocer a Rory. Bueno, pues me sorprendí mucho y dije, vaya ilusión que le va a hacer,
Bueno, y normalmente la Fundación Pequeño Deseo, Leticia me corregirá si no es así, cuando conceden un deseo, las hadas madrinas correspondientes pues van vestidas de lo que sea o disfrazadas, yo que sé, de superhéroe, de bombero, de no sé qué, para conceder el deseo que fuera, ¿no? Puede ser volar y los llevan en un helicóptero, en un avión, o nadar con delfines, o conocer a un famoso, o yo que sé, 1000 historias que pueda haber ahí. A ver cómo se disfrazaba camino de Rory McIlroy, pensé yo, o cómo hacía para el deseo de Guille, ¿no? Entonces nos citó en el campo de golf de Las Caldas, al que íbamos habitualmente. Bueno, Guille iba un poco por ir, ahora como puedo hablar de golf, porque sé que hay gente que entiende un poco de golf, pues pateaba un poco o hacía poco corto, bueno, sin esfuerzos, ¿no? En esa época estaba bastante mejor, y entonces le citó allí, o sea, nos citó, nos dijo llevarle a las 5 de la tarde y tal, y allá voy yo. Y ahí estuvimos, y estaba con sus amigos dando bolas en la cancha de prácticas, y de repente apareció camino a lo lejos, disfrazada de nada, porque de Rory McIlroy no se podía disfrazar, pero con la varita en la mano y la camiseta de la Fundación Pequeño Deseo. Y le dijo él que, pero ¿qué hace la psicóloga en el campo de golf? Como diciendo, tierra trágame, que estoy con mis amigos y viene la psicóloga a profundizar un poco en mi vida, que verás. Y le dijo, mira Guille, no soy tu psicóloga, soy tu hada madrina. Venía con la varita mágica y vengo a concederte un deseo. Y le enseñó una foto de Rory dando bolas en el ático de un edificio, no sé si es en Doha o dónde. Y le dijo, bueno, Camilo no tiene ni idea de golf, todo se pasó. No sabe, a día de hoy no sabe decir Rory McIlroy. Bueno. Y le dijo, ¿sabes quién es este? Y dice, bueno, claro, Rory. Dice, bueno, pues pasado mañana te marchas con tu padre a Escocia a conocerle. Bueno, los que estaban dando bolas allí con él también lloraban, pero yo fue la vez que le vi llorar de felicidad. Y eso no creo que la Fundación Pequeño Deseo tenga la idea de lo que significa para un niño, ¿no? Bueno, pues nos fuimos a Escocia y puedo decir que me pasé el fin de semana mejor de mi vida, y puedo decir que ella se pasó el fin de semana mejor de su vida porque fue una persona normal, no estaba enfermo, disfrutó como no se puede disfrutar. Rory McIlroy, que no sé si gana 14 millones de euros al año, tiene avión privado, no sé qué, es un chaval encantador. Nada más que vio a Guille, que tuvo alguna mala experiencia, pues por ejemplo en el aeropuerto, que le obligaron el control a quitarse la gorra cuando no tenía pelo y le molestó, ¿no? Como diciendo, jolín, si es evidente que es lo que me pasa, no voy a llevar nada escondido en la gorra, pues le hicieron quitarse la gorra, pasó vergüenza. Pero con Rory, fue completamente feliz. Antes de verlo, no sé si me estoy enrollando mucho, pero como lo disfruté tanto, antes de verlo, había unas 300 personas allí, imaginaros, o 200, no sé, bueno, en un acto de Nike. Bueno, llegaron, le presentaron al representante de Nike Europa, Nike Escocia, Nike no sé qué, aquello era un agasajo, que era increíble. Le miraron de arriba abajo, qué talla llevas, no sé qué, le vistieron de Nike de arriba abajo, le regalaron una bolsa de palos que abrí yo personalmente, cada palo nuevecitos, son los palos con los que juego yo hoy al golf. Y allí estaba dando bolas como los demás, y de repente llegó el entrenador y dijeron que se sentaran, que iba a hablar el entrenador antes de que llegara Rory, y que necesitaban un voluntario. Ya os podéis imaginar quién era el voluntario, ¿no? O sea, antes de ser yo el voluntario, me meto debajo de la tierra. Pues Guille, que se supone que no estaba bien, era evidente que era un niño que tenía cáncer, la ropa que le dejaban le quedaba grande, pues fue allí y era el voluntario. Y el entrenador le dijo que pegara un hierro a aquella bandera de allí, de cuadros, que no se me va a olvidar, no lisa, sino cuadros así. A 140 metros, pegó un hierro 6 cerrando y la dejó al lado de la bandera. Uf. Y dijo el entrenador, caramba,
muy bien, ahora puedes hacer lo mismo pero abriendo. Hizo lo mismo, lo dejó otra vez al lado y la gente lo aplaudía como locos y él estaba, pues como él era, sintiendo la presión se sentía feliz. Por eso yo pensé toda la vida que iba a ser un estupendo jugador de golf, una estupenda persona, seguro que lo consiguió, ¿no? Bueno, luego jugó unos hoyos con él. Me preguntó a mí, y yo qué le digo, papá, cuando conozca a Rory. Y dije, yo no sé, pues dile, no, nada típico que le preguntarían por compromiso, sino trátalo como un chaval, es un poco mayor que tú. Y nada, yo allí Guille se olvidó de mí, me puso de cara, iba corriendo detrás de ellos, que iban solos andando. Y yo veía que Rory se iba riendo muchísimo y tal, y luego le pregunté a ella, pero ¿tú qué le dijiste? Y dije, nada, que vamos ahora al tee del 1, que si le pegó más fuerte que él, que si lo tuitea. Por cierto, Rory tiró la bola fuera, y no le tuiteó de Guille, pero lo disfrutó, ¿no? Bueno, pasamos un día extraordinario, ¿no? Al día siguiente, y ahora ya termino, la semana siguiente se jugaba el Open británico, que es, bueno, uno de los 4 grandes en el mundo del golf, y estaban los pros entrenando por ahí, en un campo anexo que se llama Millfield, y fuimos a verlos, ¿no? Entonces, él estaba encantado viendo a los jugadores, mira este, mira no sé qué, mira tal, esto como buena colonia, no sé qué, bueno, iba feliz. Y de repente vimos un tumulto, y dije yo, Tyler, vamos para allá, Guille, que Tyler era mi favorito. Y fuimos para allá a ver si era Tyler, ¿no? Era otra vez Rory. Y se hizo un pasillo de gente, así como este salón de grande, en 2 filas así, que le ponían guantes y gorras para que firmara. Pero él iba concentrado en su entrenamiento y no se paró a firmar nada. Y nosotros que llegamos los últimos al tumulto nos pusimos así al final. Jolín, Rory lo vio y le pegó un abrazo delante de toda la gente, que quedó así. Empezaron todos a mirar así y él dijo, ¡Ey, Guille! Y fue para allá, le pegó un abrazo y dije, jo, por algo este tío es el número 1 del mundo, ¿no? En esos es el número 1 del mundo. Bueno, pues esos son los 2 motivos principales por los que escribí el libro, por terapia, por ayudar a las asociaciones. El tercero lo dejo para el final. Me falta explicaros por qué se titula ¿A qué hora llega papá? ¿Cómo voy de tiempo? Muy mal, ¿no? Se titula ¿A qué hora llega papá? Porque yo dije al principio que me encantaba hablar de Guille, es evidente, ¿no? Porque hay frases que te llegan muy dentro, palabras que te llegan muy dentro y que, pues no me acuerdo de muchísimas cosas que me haya dicho, pero algunas que me dijera sí que me acuerdo, ¿no? Y ¿a qué hora llega papá? Es una de ellas. Yo siempre llego a la misma hora a casa, más o menos a las 4 menos 25. Nunca dejé de trabajar porque eso supondría que decirle a él, estás tan malín que yo tengo que dejar de trabajar para estar... No, nosotros llevábamos un poco la vida normal. Y un día, era principios de diciembre del año 2014, llegué a casa y cuando estaba abriendo la puerta, me dijo María Josefo, menos mal que llegaste, llevo toda la mañana preguntando a qué hora llega papá. Traduzco palabras de adolescentes, quiero estar con mi padre, me lo paso muy bien, le quiero mucho, pero eso no se puede decir con 16 años, ¿no? Cuesta mucho decirlo. Se buscan otras formas de expresarlo, por ejemplo, ¿a qué hora llega papá? Y eso a mí me quedó ahí dentro del corazón, ¿no? Luego, ¿por qué esta portada? Que no la dibujó María José, pero sí la diseñó. Quería que tuviera un avión de papel lanzado hacia el cielo, ahora os cuento por qué. Quería que tuviera un niño sin pelo, que tuviera un pijama amarillo, que era lo que le ponían siempre en el hospital en Asturias, y que estuviera en el hospital, ¿no? Bueno, y el avión de papel hacia el cielo y que brillara mucho, porque, bueno, pues porque Guille era así, ¿no? ¿Y por qué un avión de papel?
porque uno de los días, ya no me acuerdo, sé que era justo antes de Semana Santa, o Semana Santa más o menos, tuvieron que hacerle un autotrasplante y entonces tenía que estar ingresado en el hospital en aislamiento. Solo podía estar una persona con él, obviamente era María José. Si tuviera otra hora más, le explicaría amor madre-hijo, no sé, intentando expresar todo lo que se querían, ¿no? Y lo cómplices que eran. Bueno, obviamente no podía ser el que estuviera con él en aislamiento otra persona que no fuera María José. No me lo iba a permitir, íbamos a tener una guerra, entonces se quedó con él. Bueno, estuvo, no sé si mes y medio que no podíamos vernos, solamente en breve contacto así, probablemente estaba en la tercera planta, en el antiguo hospital, y yo iba por las tardes o los fines de semana con el perro, paseando, llegábamos hasta allí, nos saludábamos, aparte de lo que hablábamos por el móvil, como para decir que estamos bien y tal, no sé qué, y nada, me volví para casa, ¿no? Entonces uno de los días, cuando llegué al hospital, pues él estaba haciendo aviones de papel, y como se abre una rendijita así pequeña en el hospital, pues quería tirarme un avión de papel. Era un parking donde estaba yo, ¿no? Lleno de coches, y él desde la tercera. Y quería lanzar el avión de papel y que me cayera a mí a los pies, ¿no? Entonces él lo consiguió. Y bueno, este es el avión de papel, el que me tiró Guille, que cuando lo recogí, bueno, después de la algarabía y tal, de los aplausos, podéis imaginar las situaciones vergonzosas que montábamos, lo metí en el bolso de la cazadora y me olvidé del avión de papel, ¿no? Bueno, típico que tocas ahí en papel, bueno. Y 2 años después de que se muriera, así, volví a sentir un día el papel en la cazadora, y es el avión de papel que él me había tirado desde la tercera del hospital. Y resulta que está escrito el avión de papel con lápiz. Y me dice la gente que abra el avión de papel. Bueno, primero me dicen que lo ponga en un marco y en un cristal y es que no quiero porque el avión de papel de Guille es un desastre, como desastre era él para las manualidades. Entonces tiene que ser, su avión de papel es este, no tiene que ser uno perfecto, ¿no? Y que lo abra para ver qué es lo que dice dentro del avión de papel. Y no lo quiero abrir por 2 cosas. La primera, porque lo único que se ve aquí escrito con lápiz es it was, o sea, estaba haciendo ejercicios de inglés y seguramente traerá algo de inglés. Y lo segundo, porque así dice lo que yo quiero que diga en cada momento. Hoy, pues, que María José está guapísima, o que alguien se lo está pasando genial, o te quiero mucho, papá, por ejemplo, ¿no? Así dice el avión de papel lo que yo quiera cada día, ¿no? Y solo me queda deciros el tercer motivo por el que escribí el libro, o este libro, mejor dicho. Antes de que nadie me pregunte, no voy a escribir segunda parte porque no lo tengo pensado. Bueno, pues el tercer motivo es porque yo quiero expresar que Guille no es un recuerdo, sino una realidad y una presencia, y que nosotros seguimos siendo una familia de 4, ¿no? Pero no lo sé expresar muy bien con palabras, y entonces, como Guille hace que me pasen cosas buenas todos los días, por ejemplo hoy que pueda presentaros el libro aquí, hizo que me pasara una cosa buena sin esperarlo. El día antes que iba a hacer la presentación por primera vez en Oviedo de un libro en la librería Cervantes, que estaba, pues lo que estoy nervioso ahora multiplicado por mucho, cayó en mis manos sin saber por qué. Bueno, sí sé por qué, porque me lo mandó la madrina. Un texto que resume lo que yo siento y lo que quiero transmitir el tercer motivo por el que escribí el libro, ¿no? Que es hacer a Guille una realidad y no un recuerdo. Bueno, se titula La muerte no es nada. Lo escribió San Agustín y me gustaría leerlo para terminar. Dice, a ver si lo puedo leer. La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado.
yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre. Háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Estaría yo fuera de tu mente simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero, no estoy lejos, justo del otro lado del camino. ¿Ves? Todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas. Y esto es lo que yo siento. Gracias. Bueno, no sé si estás dispuesta a contestar alguna pregunta. Si alguien... Dispuesta, no, encantado. Pues, quien quiera preguntar algo, que levante la mano, por favor. No hacen daño las preguntas, todo lo contrario, de verdad que... No. Bueno. Pues... Preguntarme algo, lo hice bien. No, pero eso, la pregunta, es ella la que tiene que hacerla, ¿no? Sí. No es que lo hayas hecho muy bien, es que estoy muy orgullosa de cómo lo has hecho. Bueno. Me sumo a las palabras de Carmen. Efectivamente, yo te felicito, te doy mi enhorabuena por la entereza, cómo te has sobrepuesto a esos momentos emotivos, que no es fácil, y que nos has dado una gran lección como padre. Sí. Entonces, bueno. Tengo que dar una vuelta a la presentación porque el protagonista es Guille. No. Sí, él habló a través de ti. Muy bien. Entonces, vale, sí, efectivamente. Pues nada, yo solo quiero que se agoten los libros y todo en beneficio de estos niños que ya les podía tocar otra cosa y no cáncer. Pero bueno, la vida tiene estas cosas. Lo decía yo al principio, a otros les toca la lotería, pero también tocan estas cosas. Yo tengo apuntado aquí en el papel, que no lo dije, que lo que de verdad tenemos que aprender, esto es una frase así para pensar, que la muerte es parte de la vida. Esto es lo más difícil que tienes que aprender cuando se te muere un hijo. Decías al principio que la mala suerte, yo no pienso en mala suerte, yo pienso que la muerte es parte de la vida y que yo tuve la grandísima suerte de tener un hijo de 18 años que la vivió con muchísima más intensidad y seguramente felicidad que otros que llegan a los 90 y que la muerte, aunque solo con 18 años, era parte de su vida, nada más, ¿no? Es lo más difícil de comprender, ¿no? Bueno, si no lo comprendemos es porque no nos paramos a pensarlo, pero es que la muerte es parte de la vida. Nadie se muere si no vive, o sea que eso está claro. Pues nada, gracias a todos por asistir, gracias Juan por esta gran lección que nos has dado, gracias Carmen por la sensibilidad que has puesto en tus palabras, y nada, que nos veamos muchas veces, si es posible con motivos más alegres, pues mucho mejor. Gracias.